Bueno, después de haber estudiado diversos tópicos del desarrollo de las ciencias y específicamente del desarrollo de la astronomía, desde el comienzo del ser humano primitivo, siguiendo por el pensamiento occidental que nos ha sido legado, pues llega el momento de hablar de un personaje bastante interesante, muy conocido por todos, cuyos aportes revolucionaron la ciencia del siglo XVII en adelante, pero del cual pues solamente nos vamos a centrar en sus aportes en tema de astronomía. Ese personaje es Galileo Galilei. Algunos lo denominan no solamente el padre de la astronomía moderna, sino de la ciencia moderna. Y vamos a estudiarlo a través del estudio de algunos mitos y de algunas realidades a las que se le atribuyen, ¿verdad? A Galileo. Entonces, para quienes no lo conozcan, pues Galileo es italiano, nació en 1564 y murió el 8 de enero de 1642. Eh, mm, Aunque sus aportes en astronomía comienzan a producirse alrededor del año 1609-1610, él ya tenía una vasta experiencia como profesor en temas básicamente relacionados con la matemática, con la mecánica. Em, Galileo mm, llega a la astronomía precisamente motivado por su forma de pensar, ¿sí? Una forma de pensar que lo acercó mucho al pensamiento pitagórico, al pensamiento de Platón, de Arquímedes, y que lo alejó un poco del pensamiento aristotélico. Y en función de nuevas propuestas de hacer ciencia, básicamente, perdón, el método propuesto por Francis Bacon, pues llegó a la astronomía en función de revolucionar el estudio de la naturaleza y descubrir cómo funciona el cosmos. De Galileo se dice que él recibió una carta en 1609. La carta provenía de París, de uno de sus exalumnos. Galileo daba clases en la universidad, pero también daba clases particulares. Entonces algunos de sus exalumnos le comentan de que ha llegado a Francia, procedente de Holanda, un juguete, llamémoslo así, ¿verdad? Un juguete que tiene la particularidad de aumentar las proporciones de los objetos y poder ver objetos lejanos como si estuvieran más cerca. Con esta simple descripción, ¿sí? Galileo aprovecha sus habilidades y replica este artefacto. Eh, en últimas, construye un telescopio. ¿Sí? Construye un telescopio que inicialmente comienza con 5 o 6 aumentos. O sea, tiene un poder de aumento de imagen más de la que tenía el instrumento holandés. Y con esto empieza a intentar hallarle algún tipo de aplicación a su invento, a su descubrimiento. No duda en ir a la corte, al gobierno, ¿verdad?, de la ciudad en donde él está, que es Padua, y hace demostraciones públicas de ese invento, de ese descubrimiento, que en últimas es ver objetos muy lejanos, y él encuentra un objetivo militar. Él dice, bueno, ¿qué tal si eh, podemos ver barcos, por ejemplo, en la costa 2 horas antes de que lleguen? Entonces es una ventaja militar muy, muy, muy importante, ¿sí? Y se demora. Bueno, le compran el instrumento, él vende los derechos de su instrumento, le aseguran una plaza en la universidad y aumenta sus ganancias, sus recursos económicos con los cuales pues él puede vivir tranquilamente, por así decirlo. Se demora algunos días, algunos meses, perdón, en apuntar esa invención hacia el cielo, ¿sí? Pero lo hace rápidamente y él empieza a publicar rápidamente sus descubrimientos en un escrito muy famoso que se llama el Sideros Nuncium, el anunciador del cielo. Pero ahí va el primer mito de
de Galileo, ¿verdad? Galileo no inventa el telescopio, ¿sí? Él recrea algo sin tenerlo a la mano, que sí bueno, algo que se puede hablar bien de él, ¿verdad? Pero en realidad Hans Lippershey y Jacob Mirius solicitaron un año antes patentes para ese artefacto, con el objetivo de que podía ver cosas lejanas como si estuvieran cercanas. Pero incluso ninguno de los dos logró esa patente, porque se consideraba que era un artefacto pues demasiado fácil de copiar. Muchos de los instrumentos de Galileo se conservan en museos. El mismo Galileo afirmaba que sus telescopios tenían una diversa calidad. Empezó con 6 aumentos, con 8, con 10, con 15, con 20, con 30. Pero que algunos de ellos pues deformaban mucho las imágenes, eran inútiles y que muy pocos de ellos en realidad funcionaban. Pero con los pocos que funcionaban, pues él logró hacer tremendos descubrimientos en la astronomía.